El último tema que, como yo les decía, queda asociado a esta clase de filtros es el de modulación. Van a ver que utilizamos bastante los filtros y es un tema que está en los contenidos mínimos de la asignatura. Así que la clase más afín era esta clase de filtros y en la parte de aplicaciones, ¿no? Porque como verán también vamos a introducir conceptos de todo lo que vimos antes. Hay distintos tipos de modulaciones. Esto es una breve introducción a modulación. Por supuesto hay libros enteros o capítulos enteros también de libros dedicados al tema, un tema muy complejo. Pero básicamente ustedes han escuchado la idea o el término modulación en AM/FM, que son las radios, frecuencia modulada, amplitud modulada. Es una forma de transmitir información y lo que vamos a ver es rápidamente en qué se basa, cuáles son las ideas que están atrás de eso, que por supuesto tienen su fundamento en el procesamiento de señales. Vamos a ver rápidamente la modulación en amplitud, con una onda sinusoidal, y vamos a ver cómo demodular, y vamos a ver la idea de multiplexar en frecuencia, cómo aprovechar este principio de modulación para enviar muchas señales por un mismo cable o por un mismo conductor o por el aire, como es el caso de las radios. Están todas las radios a la vez en el aire, pero uno podría decir cómo es que no se mezclan las señales. Bueno, porque están multiplexadas en frecuencia, que vamos a ver eso de qué se trata. Y luego vamos a revisar rápidamente la idea de modulación en frecuencia. Hay un ejercicio en la práctica que profundiza estos conceptos y ayuda a terminar de definir varios de los aspectos prácticos justamente de la modulación y la demodulación. Supongamos que tenemos esta onda, y esta es la onda que queremos transmitir. Esa podría ser, aunque seguro que no va a tener esa forma, la voz de un locutor de una radio que quiere transmitir. O podría ser, por ejemplo, una señal que queremos mandar por la red, y en la red tenemos que modularla para meter todas las señales de todos los usuarios en un mismo cable. Cualquier señal que sea, esta es la señal que queremos transmitir. Lo que vamos a hacer es modularla en una señal que se suele conocer como portadora. Es parte de la jerga o la terminología del área de comunicaciones y procesamiento de señales. Esta portadora tiene mucho mayor frecuencia y va a ser la señal en donde va montada o donde va empaquetada de alguna forma esta señal que queremos transmitir. Cuando nosotros multiplicamos esas dos señales, podemos ver que la portadora toma la forma de la señal que yo quiero transmitir, pero sigue teniendo una frecuencia que es la frecuencia de la portadora. Entonces, ahora yo podría transmitir por un canal, por el aire o por donde sea, esa señal modulada. Esta es propiamente la señal modulada en amplitud, porque a la portadora yo la modulé, le di la forma de la amplitud de la señal que quiero portar, la que quiero transmitir. La transmito y luego, por supuesto, voy a tener que demodularla, o sea, volver a reconstruir la señal original. Viéndolo desde el punto de vista frecuencial, supongamos que yo tengo esta señal, acá está el módulo solamente, y acá está el espejo negativo, pero básicamente esta es la señal que yo quiero transmitir. Y como saben, si yo hago el producto en el tiempo con una exponencial compleja o una sinusoidal, aproximando un poco la idea, que es lo que hice en el paso anterior en el tiempo, en la frecuencia yo voy a hacer una convolución. ¿Una convolución con qué? Y bueno, si tengo una sinusoidal o una exponencial de determinada frecuencia en el tiempo, voy a tener un delta en la frecuencia. Si yo convoluciono esta señal, que era la que yo quería transmitir, en la frecuencia, recuerden que en el tiempo yo hice un simple producto, acá estamos al revés de lo que tradicionalmente veíamos como propiedad en Fourier, estamos haciendo un producto directo en el tiempo y viendo la convolución en la frecuencia. Ese delta de Dirac
ubicado en alguna frecuencia. ¿Se acuerdan que era mucho más alta la frecuencia que la frecuencia de la señal que yo quería transmitir? Lo que va a hacer esos delta de Dirac es me van a generar una copia, una réplica, en cada posición donde está el delta de la señal original. Entonces, desde el punto de vista frecuencial, es esto lo que yo voy a transmitir. Y tiene sentido, digamos, es una señal que tiene la información de la señal que yo quiero transmitir, pero cuya frecuencia es mucho más alta que era la frecuencia de la señal portadora. Esta que está acá sería la señal modulada que yo puedo transmitir. La idea de multiplexado en frecuencia es que si yo tengo muchas señales que quiero transmitir, esta era una cuadrada, hay otra que es otro locutor que habla un poco diferente y hay muchas señales que yo quiero transmitir, a cada señal, esto sería cada una de estas señales una radio diferente, la modulo en una frecuencia diferente. Entonces, en el espectro, yo a esta señal la ubico por acá, por ejemplo. Entonces estará por ahí esta señal. A esta otra señal la ubico por acá. Estará en otra zona de la frecuencia. Y por ejemplo, a esta otra señal, a la tercera, la ubico por acá. En el aire, o en un cable, o en donde sea, todo esto se puede sumar sin problema. Yo puedo sumarlas a esas señales, y de hecho las ondas electromagnéticas en el aire están todas, pero lo que voy a tener es que cada una está en su posición y no se mezcla con la otra. Por eso no se mezcla, porque están moduladas con frecuencias portadoras distintas. Cuando yo quiero escuchar una radio o recuperar una de las señales, ¿qué tengo que hacer? Supongamos que quiero recuperar esta, la cuadrada, la original, la primera que yo había puesto. Lo que yo tendría que hacer es pasar un pasabanda acá, eliminar esto, eliminar las que no me interesan, dejar solamente la que me interesa. Es decir, pasar un pasabanda centrado en la frecuencia de la portadora y luego volver a cero eso. O sea que para recuperarla estoy haciendo el proceso de demultiplexación de las señales. O sea, antes estaban multiplexadas, estaban todas metidas en un mismo espectro, cada cual en su lugar, ¿no? Primero demultiplexé, o sea, eliminé lo que no me interesa. Y luego lo que tengo que hacer es volver la señal a sus frecuencias originales. Eso es demodular. Antes estaba modulada, tengo que volver a obtener la cuadrada con las frecuencias originales. Esa demodulación, hay diversas formas de hacerlo y por supuesto depende si yo estoy haciendo una modulación en amplitud, si estoy haciendo una modulación en frecuencia o muchas otras variantes que existen. En particular puede ser sincrónica o asincrónica. Esta diferencia es porque imagínense que si yo para modular la señal, yo tenía una señal que era la que quería transmitir. Esta señal era la que quería transmitir. Y lo que hice fue multiplicarla en el tiempo. Acá voy a hacer un exponencial para... Está un poco idealizado esto, esta es la parte real, la parte imaginaria, esto sigue siendo el tiempo. Yo acá hice un producto directo. Con eso yo multipliqué. Yo lo que puedo hacer para demodular esto es hacer el proceso inverso. Que si yo con esto lo que hice fue correr en la frecuencia una señal que estaba acá, la corrí acá, en la frecuencia de este exponencial, lo que tendría que hacer es hacer la misma operación. Si yo estoy trabajando en el tiempo, vuelvo a multiplicar en el tiempo, pero con una señal de menos 1000. O sea que el espiral este, en vez de dar vuelta para un lado, va a dar vuelta para el otro lado, pero va a ser lo mismo. O sea que básicamente, si yo conozco el momento en el que se empezó a multiplicar exactamente el exponencial, por eso esta demodulación es síncrona, tengo que conocer de cuánto es la moduladora, o sea, la portadora, y en qué momento arranca, yo puedo volver a multiplicar y volver a reconstruir la señal original, sacando el efecto de shift o corrimiento en frecuencia que introduje antes.
Otra alternativa es lo que se conoce como modulación asíncrona o asincrónica, donde no necesito conocer exactamente esa frecuencia y dónde arranca. Lo que hago en ese caso, imagínense que tenemos el caso de esa señal que nosotros habíamos modulado hoy, algo así era, como unos trapecios. Y acá tengo la senoidal que aumentaba, después disminuía acá, después volvía a aumentar y después volvía a disminuir. Yo lo que podría hacer es filtrar esta señal. Fíjense que si yo esta señal la rectifico, o sea, paso todo a positivo, me quedan todos los senos, todos los lóbulos del seno, todos arriba, hago algo así y hago algo así. O sea que acá lo que hice fue un filtrado totalmente no lineal. Si lo quieren ver desde el punto de vista de programación, el valor absoluto le saqué a esa señal, ¿no? Acá tenemos tiempo. Pasé todo para arriba, pasé todo para positivo, y luego lo que puedo hacer es hacer un pasabajo, que me elimine todo este rizado. Imagínense que le voy haciendo un simple promedio a las últimas 5 muestras. Podría ser un pasabajo muy sencillo. Estoy reconstruyendo, ahí lo dibujé arriba, estoy reconstruyendo la señal original sin haber hecho la multiplicación ni la convolución ni ninguna de esas cosas. Este método asíncrono es el que se utiliza en las radios AM. Para dar un ejemplo práctico, es un filtro muy sencillo y lo que yo hago cuando quiero recuperar la señal es elegir cuál es la frecuencia del primer filtro pasabando que paso. Recuerden que primero yo tenía que demultiplexar, o sea, tenía que rescatar solo la señal que me interesaba. Entonces, con el dial voy eligiendo cuál es la frecuencia con la que me quiero quedar, la frecuencia central, y luego con este proceso sencillo, acá por supuesto muy simplificado, recupero la señal, la voz del que estaba hablando o lo que sea que quiera recuperar. Entonces, esta era la modulación en amplitud que vimos recién, y ahora vamos a ver cómo sería la modulación en frecuencia. Insisto, para no confundir, esto es AM, modulación en amplitud. En lugar de modular la portadora en su amplitud con la forma de onda que quiero transmitir, fíjense que en la FM lo que hago es cambiar la frecuencia levemente, generar pequeños cambios en la frecuencia de la portadora cuando la amplitud es mayor de la señal que quiero transmitir, aumento un poco la frecuencia y cuando la amplitud es menor, disminuyo la frecuencia. Por eso es que la modulación es en frecuencia y no en amplitud. En la bibliografía revisen bien cómo esto se ve en frecuencia y cuáles son los métodos de modulación para este caso también. Finalmente, esta es la bibliografía. Pueden ver el libro de Cook para toda la parte de filtros, en el OpenGen que ya venimos utilizando en la asignatura. Acá yo para acotar un poco el tema, les especifico exactamente qué capítulos y qué secciones del libro tienen que ver, porque como yo les anticipé, estos temas son mucho más extensos que lo que vemos en la asignatura, entonces si se van a leer la bibliografía directamente, les va a costar un poco más seleccionar qué leer en profundidad y qué otras cosas no entran dentro de lo que seleccionamos para la asignatura.